Continuamos con la réplica del diplomado. Corresponde a los cuidados esenciales en la adolescencia. En esta presentación compartiremos el desarrollo de la adolescencia y la pubertad. Comenzaremos aclarando términos. ¿Qué es la adolescencia? Proviene del latín adolescere, que significa ir creciendo, crecer, criarse. Es importante tener esto en cuenta, dado que la definición que muchas veces las personas creen que la adolescencia proviene de adolecer, es decir, de carecer. Los adolescentes vienen con todo el equipamiento, en lo absoluto carecen de algo. Por otro lado, pubertad también proviene del latín, significa cubrirse de pelo o de vello y corresponde al proceso biológico y somático que implica crecimiento y desarrollo rápido, cambios en la composición corporal y maduración sexual. La pubertad se inicia por una serie de cambios neurohormonales o neuroendocrinos, cuyo fin último es conseguir la capacidad reproductora propia de cada sexo. Esto ocurre fundamentalmente entre el sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. La regulación de la secreción de la gonadotropina se debe a la interacción entre la estimulación por la hormona liberadora de gonadotropina hipotalámica y la inhibición por el retrocontrol negativo de los esteroides sexuales y otras sustancias producidas por las gónadas y la hipófisis. En la infancia, en la época prepuberal, la hormona liberadora de gonadotropina y las gonadotropinas hipofisiarias, FSH, u hormona folículo estimulante, y LH, u hormona luteinizante, están contenidas por la acción de mecanismos inhibidores del sistema nervioso central y por una alta sensibilidad a la retroalimentación negativa de los esteroides gonadales. Por su parte, durante la pubertad, comienza a disminuir esta sensibilidad por el aumento de influencia de redes neuronales excitatorias y a la disminución de influencias de redes neuronales inhibitorias. Otro elemento que parece participar es la producción de factores de crecimiento por parte de algunas células gliales. De esta forma se van incrementando la secreción y los cursos de hormona liberadora de gonadotropina que actúa sobre la hipófisis, estimulando la secreción de la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH, las cuales a su vez estimulan a las gónadas correspondientes para el consiguiente incremento de la producción de andrógenos y estrógenos. En el adolescente actúa sobre las células de Leydig generando la producción de testosterona y la folículo estimulante actúa sobre las gónadas y promoviendo el desarrollo tubular y un aumento del volumen testicular, así como la espermatogénesis. En la adolescente, la FSH estimula la producción de estrógeno y actúa sobre los folículos primordiales del ovario, dando lugar, junto con la LH, en que cada ciclo de ellos se transformen en un óvulo maduro. Aquí también actúa la progesterona. En resumen, los principales cambios hormonales durante la pubertad son el aumento de la pulsatibilidad de la hormona liberadora de gonadotropina, con su consiguiente aumento en la FSH y el aumento nocturno de la luteinizante. El aumento de las hormonas sexuales como estrógeno, progesterona y testosterona, el aumento de los esteroides suprarrenales y el de la hormona de crecimiento, principalmente entre otras sustancias. Es así
que en las adolescentes la FSH induce la maduración de los folículos ováricos para que se produzca el estrógeno. La LH más la FSH conducen a la maduración de los folículos de Graf y a la formación del cuerpo lúteo. Los estrógenos estimulan el crecimiento mamario, crecimiento uterino, redistribución del tejido adiposo, crecimiento óseo. Promueven el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, engrosamiento de la mucosa vaginal y el adelgazamiento del moco cervical. En los adolescentes, la FSH va a actuar sobre los túbulos seminíferos, estimula la espermatogénesis. La LH estimula la síntesis de la testosterona al actuar sobre las células de Leydig. La testosterona estimula a su vez el crecimiento del vello pubiano, vello facial, influye sobre el estirón puberal, aumento del tamaño de la laringe, aumento de las glándulas sebáceas, crecimiento de los genitales externos, crecimiento de la masa muscular y crecimiento de la masa eritrocitaria. En este sentido, la pubertad presenta una serie de cambios fisiológicos y podemos dividirla en 3 etapas. Una etapa prepuberal denominada adrenarquia, que comienza entre los 6 y 8 años. Está caracterizada porque aumenta la producción de andrógenos suprarrenales que va a producir algunos cambios físicos preparatorios para la pubertad. El primer elemento que se observa en esta etapa es el cambio del olor corporal. Un niño o una niña cuyo olor corporal era agradable, a partir de ese momento ese olor se vuelve más fuerte y en algunos casos es desagradable. También se inicia la aparición del vello. Hay un dip prepuberal, que no es más que un freno en la velocidad del crecimiento, preparándose para el estirón puberal. Luego viene el periodo puberal, donde aumentan las secreciones de FSH, LH, estrógenos, testosterona, progesterona, y todo esto da pie a que se presenten los caracteres sexuales secundarios y, por supuesto, se dé el pico máximo de crecimiento, para luego desacelerar al alcanzar la estatura adulta. Luego, el periodo postpuberal, donde ya se completa el desarrollo físico, así como también se completa el desarrollo gonadal y alcanza la altura definitiva. Alcanza la altura definitiva. Los cambios fisiológicos de la pubertad, según Tanner, son la aceleración del crecimiento o estirón puberal, los cambios en la composición corporal, en el sistema cardiopulmonar y los órganos en general, y el desarrollo gonadal y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. El factor genético es un elemento que influye tanto en el desarrollo estatural como en el proceso de maduración. El ritmo de maduración también está determinado por la genética, pero puede ser modificado por factores endógenos y exógenos. Así, por ejemplo, la desnutrición, dependiendo del tiempo de evolución y de la intensidad retardada, la maduración sexual y óseo, mientras que la obesidad la acelera. El déficit de hormonas tiroideas retardan la maduración ósea. Todos estos eventos se pueden predecir con los indicadores de maduración sexual y ósea. Estos se pueden determinar a través del examen físico. También se pueden determinar indicadores bioquímicos y por estudio imagenológicos. Recordar siempre que la debemos tomar en cuenta el potencial genético de cada individuo. Dentro de las características de la pubertad está el rápido aumento de la talla corporal. Hay 2 etapas durante las cuales hay mayor velocidad de crecimiento. La primera es desde el segundo semestre de vida intrauterina hasta los 3 años.
Después la velocidad de crecimiento disminuye progresivamente, registrando los menores valores entre los 9 y 10 años aproximadamente. Esta desaceleración precede al segundo pico máximo de velocidad de crecimiento, que es el que ocurre en la pubertad, y es cuando alcanza el 20-25% de la talla final adulta. Dura aproximadamente de 2 a 3 años y durante este tiempo los adolescentes crecen en promedio de 22 y 27 centímetros aproximadamente. Esta velocidad pasa a ser de 5 a 6 centímetros por año a 11 a 13 centímetros por año en los adolescentes. El gradiente de crecimiento es distal proximal. En general, el desarrollo puberal no es armónico, crece por segmento, lo que produce una sensación de desproporción y dificultad de los movimientos. Son torpes. El crecimiento inicial del segmento inferior, las extremidades inferiores, luego el segmento superior, cabeza y tronco, y van por un orden de crecimiento distal proximal, es decir, primero crecen los pies y las piernas, luego crecen las manos y los brazos, para luego el tronco y la cabeza. En cuanto a la composición corporal, tenemos que la ganancia ponderal está alrededor del 50% del peso ideal de la edad adulta. La composición del organismo participan dos compartimientos, que son el peso corporal graso y el peso corporal magro. Al final del periodo de crecimiento, los adolescentes van a tener un mayor peso corporal magro y las adolescentes mayor corporal graso. Para medir los componentes grasos se utiliza el área tricipital, que junto con la región subescapular son los sitios de elección para medir el grosor de la masa subcutánea. En relación de los órganos internos, cerebro, riñón, hígado, corazón, pulmones, entre otros, es menor que el crecimiento muscular y óseo. En las y los adolescentes tenemos un desarrollo del sistema cardiovascular y respiratorio. En los adolescentes este desarrollo es mayor la capacidad respiratoria y mayor la presión arterial sistólica. En esta lámina podemos ver cuáles son los cambios que presentan tanto las niñas como los niños en el periodo de la adolescencia y que conocemos como pubertad. En el sexo femenino crecen los senos, se oscurecen los pezones, crece el útero y la vagina, se estrecha la cintura, se ensanchan las caderas, el área vaginal se torna más húmeda, ocurre la primera menstruación, aparece el vello en el pubis, axila y miembros inferiores. En el sexo masculino crece el pene y testículo, se ensanchan los hombros y se estrecha la cadera. Cambia la voz, se presentan las eyaculaciones o poluciones nocturnas. La primera eyaculación, conocida como espermarca. Comienza a crecer el vello, las piernas, pubis, barba, axila. Los cambios aumentan la sudoración. En ambos aumenta la sudoración y comienza a sentirse el olor corporal. Como ya dijimos, este es un cambio que se inicia en la etapa prepuberal. La piel es más grasosa y a veces hay aparición de acné, los granitos. Se presenta el estirón puberal con el aumento de peso y la estatura. A continuación observamos a qué edades ocurren o aparecen los caracteres sexuales secundarios, tanto masculino como femenino. Para profundizar les recomiendo las lecturas recomendadas para profundizar este punto. La pubertad tiene variantes que son normales y patológicas. Es importante conocer cómo es el progreso de la pubertad normal, cómo son los tiempos, cómo son los ritmos, cómo son las velocidades para poder identificar o detectar si se trata de variantes normales, como las que están aquí. Madurador temprano, madurador promedio, madurador tardío.
o si se trata de variantes patológicas como son pubertad precoz, pubertad retardada. Para ello tenemos que hacer una buena entrevista, una buena anamnesis, revisar cómo está la maduración ósea. Eso se hace con la edad ósea, tomando una rayos X de la mano y muñeca izquierda, llevándola a los atlas de crecimiento y luego la evaluación de los caracteres sexuales secundarios. Para ello nos valemos de las observaciones y de la escalera de maduración. Las variantes patológicas se reconocen en la literatura como pubertad temprana, precoz o adelanto puberal. Y pubertad tardía, retardo puberal. Es muy importante los antecedentes familiares, procesos patológicos que haya presentado en la infancia que pudieran estar transitando actualmente. Por ejemplo, en la adolescencia es muy común la patología, problemas oncológicos, todo esto lo que tenga que ver con tratamientos de quimioterapia, radioterapia, pueden incidir negativamente en los procesos de maduración y crecimiento. Debemos hacer seguimiento de la talla, el estado nutricional, revisar la velocidad de crecimiento, progresión de los eventos puberales y la edad ósea. En esta lámina podemos observar la curva de distribución normal de los eventos puberales en las adolescentes venezolanas. Tenemos los percentiles que nos clasifica a la adolescente como maduradora promedio, una maduradora temprana, cuando se encuentra entre los percentiles 90-97 o una maduradora tardía entre los percentiles 3 y 10. Todo lo que esté por fuera de estos percentiles se clasifica como pubertad retardada por debajo con menos de 3 desviaciones estándar y pubertad precoz a más de 3 desviaciones estándar. En esta podemos observar la curva de distribución normales de los elementos puberales para los adolescentes. Así tenemos el madurador promedio en el percentil 50. El madurador temprano se ubica entre los percentiles 90-97 y el madurador tardío se ubica entre los percentiles 3 y 10. Todo lo que esté por fuera de estos percentiles se clasifica como pubertad retardada en menos de 3 desviaciones estándar y pubertad precoz a más de 3 desviaciones estándar. Tanto en la curva de distribución normal de los elementos puberales para los y las adolescentes, el rango normal se ubica entre el percentil 25-75. El promedio en el percentil 50 es lo ideal. Pasamos ahora al desarrollo psicomotor. Nuestros jóvenes de ahora aman el lujo, tienen pésimos modales y desdeñan la autoridad. Muestran poco respeto por sus superiores y pierden el tiempo yendo de un lado para otro y están siempre dispuestos a contradecir a sus padres y tiranizar a sus maestros. Dicho esto por Sócrates, 470-399 a.C. Es decir, la adolescencia siempre ha sido igual en todas las etapas de vida. Esto es importante tomarlo en cuenta al momento de evaluarlo. Nosotros somos adultos, pero tuvimos que pasar por la adolescencia. Sería recomendable hacer un ejercicio de remembranza de cómo fue su propia adolescencia. La adolescencia es un periodo de cambios y oportunidades para el desarrollo tanto de comportamientos saludables como de riesgo. El individuo adquiere su madurez reproductiva y transitoria, los patrones psicológicos de la niñez y a la adultez. Es cuando se establece su independencia y su autonomía. Es una etapa del curso de vida con necesidades específicas. Se forzan lazos interpersonales fuera de la familia, tareas que incluyen relacionarse con sus pares, formar parejas, aprender a controlar su carácter, aprender a controlar su manera
de ser responsables ante la sexualidad, desarrollar la capacidad de la autonomía, adquirir la independencia económica a través del estudio y desarrollo de hábitos saludables. Hacer la adolescencia un periodo de grandes cambios, es importante entender que se trata de una etapa crítica de máxima transformación y búsqueda. Existen duelos de ruptura dado que por la pérdida de su cuerpo infantil, de su rol como niños o niñas, de sus identidades infantiles y por la pérdida de la relación con los padres. Todos estos procesos claves en esta etapa de transición llevan al adolescente a comportarse de manera rebelde, a tener conflictos generacionales, a retar a los adultos a su alrededor. Están en la búsqueda de la identidad de su propio yo, están en su proyecto de vida, de la autonomía con respecto a su grupo familiar, entre otras cosas. Asimismo, comienza a asumir sus propios valores con base de los valores aprendidos en su núcleo familiar. Y está todo lo que tiene que ver con la socialización con sus padres. Primero con los padres del mismo sexo, luego posteriormente el descubrimiento por su parte de los adolescentes con el sexo opuesto. Así como en pubertad tenemos maduradores tempranos, tenemos maduradores promedio y maduradores tardíos. El desarrollo psicosocial también nos divide en una adolescencia temprana que va de 10 a 13 años, una media de 14 a 16 años y una adolescencia tardía de 17 a 19 años. Debemos recordar que la adolescencia es la etapa de la vida que se extiende, según lo define la OMS, desde los 10 años hasta los 19 años. Hay algunos países, como es el caso de Argentina, que propone la extensión de la adolescencia hasta los 24 años. Estos conceptos también están siendo considerados por otros países como España y Estados Unidos. La razón es la dependencia económica y emocional que todavía a esta edad se tiene. Hay características que les son propias de cada etapa. De allí la división. Evidentemente se trata de una división académica, porque no podemos decir que a los 13 años se van a perder características de la etapa temprana para transitar en una adolescencia media. Podemos tener una extensión de estas características entre una etapa y otra. Hay otras divisiones que se encuentran en la literatura que agrupa a la adolescencia en una adolescencia temprana de 10 a 14 años y una tardía entre 15 a 19 años. Estas se utilizan más que todo para la comparación de los valores y las características de la morbilidad y mortalidad. Las etapas de la adolescencia tienen características que les son propias. El desarrollo evolutivo de este proceso es narrativo, que la persona va construyendo desde su realidad física, incorporando elementos de esta realidad, los estímulos, los modelos de referencia y los esquemas de la figura emocionalmente importante para ellos, que le van proporcionando la interiorización de los estímulos. La realidad se realiza a través de las relaciones vinculares y esto dura toda la vida y tienen diferentes fases que van desde el mismo embarazo hasta la muerte. Algunas de estas fases son lo que se llama periodos sensibles por la trascendencia de los aprendizajes que la persona ha de integrar en esta etapa y desde la perspectiva del desarrollo afectivo. La adolescencia es un periodo sensible. Las áreas que vamos a tomar en cuenta para evaluarlo y poder determinar si hay un sano desarrollo es la independencia, la imagen corporal, las relaciones sociales y de pareja y la construcción de su identidad y su personalidad. La autonomía es un elemento que tenemos que evaluar invariablemente en todos los contactos.
así como todos los demás factores de la adolescencia y pubertad. En el caso de la autonomía, se denomina progresiva porque es la capacidad que tiene el niño, niña y adolescente de tomar decisiones a medida que se desarrollan y maduran. Deben ser valoradas en cada encuentro y de manera individual. No importa la distancia del encuentro. Esta puede cambiar aún cuando hayamos visto al adolescente 2 semanas antes. Lo mismo ocurre con algunos aspectos psicosociales que veremos a continuación. Vamos a tocar el tema de la sexualidad en la adolescencia. Para ello es importante que revisemos algunos conceptos. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es la sexualidad humana? ¿Qué es género? ¿Cómo viven las y los adolescentes su sexualidad? ¿Es diferente? ¿Qué creen ustedes que piensan las y los adolescentes en torno a las relaciones sexuales? Es importante que tengamos en cuenta que la sexualidad humana es un proceso vital que se inicia desde el nacimiento y se desarrolla durante toda la vida. Está influenciada por factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, la época y el lugar donde estemos. Se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Se trata de una dimensión fundamental del hecho del ser humano, basada en el sexo, en el género, en el erotismo, en el vínculo emocional, en el amor y en la reproducción. De allí la importancia de tener claro los diferentes conceptos. Sexo. Sexo se refiere a la diferencia biológica entre un hombre y una mujer. Género es el concepto cultural, la construcción social de los roles en los cuales se agrupan los diferentes aspectos de la feminidad y la masculinidad. Es la suma de los valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales que están basadas en la manera como una determinada sociedad espera que actúen las personas, según sean hombres o sean mujeres. Es la construcción del significado de feminidad y masculinidad. Por tanto, la acción de la sociedad es definitiva para su aprendizaje y su desarrollo. Tenemos el concepto de erotismo, que es la forma como se expresa todo lo anterior, lo que somos y lo que vivimos. Es la forma de actuar, de sentir, de comunicarnos, de dar y recibir afecto. La manera en la cual las personas como seres sexuados nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Existe una gran confusión entre sexualidad y relaciones sexuales. Muchas personas piensan que sexualidad es tener relaciones sexuales. También piensan que las personas no tienen sexualidad ni deseos sexuales hasta que tengan relaciones sexuales. Como ya hemos visto, la adolescencia es una etapa de cambios constantes donde el deseo y los impulsos sexuales dominan a una parte racional que no están del todo desarrollada. Las diferencias con base neurohormonal separan los puntos de arranque del proceso. En las adolescentes se adelanta casi 2 años y a los adolescentes. Pero tanto en ellas como en ellos, el cuerpo va a ser el escenario de la acción. El cuerpo como sustento y como carta de presentación de esa nueva identidad que es incipiente. Sus nuevas capacidades fisiológicas recién estrenadas, la maduración ovárica y testicular, van a tomar significados vivenciales, sociales diferentes en cada contexto cultural. La legitimación del placer y el deseo sexual como un proceso activo van a ser mucho más lineal para los adolescentes y mucho menos explícito para las adolescentes. Es importante conocer y comprender el desarrollo del cerebro humano. En este punto, el desarrollo del cerebro adolescente. La madurez cerebral de la corteza prefrontal, que es donde encontramos las funciones ejecutivas que permiten la toma de decisiones con reflexión y con conocimiento, llega a alcanzar su madurez completa entre los 22 y 23 años de edad. Esto se ha logrado determinar por múltiples estudios imagenológicos. Mientras que el cerebro emocional
que se encuentra en el sistema límbico alcanza su madurez antes. Este sistema límbico es el responsable de las emociones, de la pasión, del impulso, de las relaciones inmediatas, de la satisfacción, del placer inmediato. Está ubicado en el centro del placer, de la recompensa, en el núcleo accumbens y de la amígdala. También hay otras estructuras del sistema límbico y que están involucrados, así como hay varios neurotransmisores como la dopamina. ¿Qué ocurre en el cerebro adolescente? Si ese sistema límbico, el de la búsqueda, de la obtención y el placer inmediato y el de la impulsibilidad, es el que está desarrollado, y tenemos unas áreas de inmadurez de las áreas de control, las decisiones que van a tomar no son decisiones razonadas ni reflexionadas. Es por ello que cuando nosotros hablamos en el tema de sexualidad, la asunción de conductas o comportamientos responsables, tenemos que recordar que la corteza prefrontal no ha madurado. De allí que tenemos que revisar nuestros códigos de comunicación con los adolescentes, de manera que ellos puedan comprender cuáles son las prácticas saludables que le van a evitar problemas en el futuro, como son las infecciones de transmisión sexual y un embarazo no deseado. En la adolescencia ocurre un ejercicio y ensayo del espacio de la intimidad. Se presenta un deseo sexual intenso acompañado de fantasías sexuales. Ocurre cambios frecuentes de pareja. A esto se le denomina monogamia seriada, es decir, suelen tener una sola pareja, terminan con esa pareja y al poco tiempo establecen una nueva relación con otra persona. Esto no implica que haya una relación sexual coital. Sí hay, como acabamos de decir, el ensayo de las relaciones y de la vinculación con la pareja que pasa por el inicio del contacto físico. Hay una activa búsqueda del material gráfico y de lectura erótica que hoy por hoy la encuentra en las redes y en las plataformas de internet. Está el establecimiento de la identidad y orientación sexual y, por supuesto, dado este desarrollo cerebral que acabamos de mencionar, un sentimiento de la invulnerabilidad sobre la identificación de riesgo y peligro. Es un periodo en el que dominan cambios clave, pasar de un cuerpo infantil a un cuerpo adolescente, transformar una identidad infantil a una identidad adolescente que luego cambia a una identidad adulta. Salir del núcleo familiar hacia el núcleo social de pares, la presencia de sensaciones y emociones diferentes a las que hasta este momento había sentido. Ese deseo sexual hacia la otra persona se convertirá en un motor vivencial que con fuerza organizará el mundo de los aspectos y sentimientos y de la curiosidad. La sexualidad no solo tiene que ver con el acto de reproducirse, también es una forma que representa la generación de sentimientos, deseos, emociones, fantasías. Es decir, el desarrollo de su identidad sexual que se puede definir como aquella parte del individuo que le permita reconocerse y actuar como un ser sexual. Las relaciones sociales fuera del entorno familiar, especialmente con sus pares, empieza a predominar, por lo que el adolescente contrapone los valores y la información recibida por parte de sus padres, maestros y personal de salud adultos con la que van a decir sus pares, muchas veces llenas de mitos, derivado de la poca o nula experiencia en la vida y en el área sexual. Todo esto puede acarrear muchos peligros. Además, se le suma que su cerebro aún está inmaduro. Es por ello, en la adolescencia, la sexualidad incluye la emoción, el conocimiento de su propio ser, tanto físico como emocional, la forma como se van a vincular a las otras personas, la necesidad de sentirse aceptado y atractivo ante la persona que le gusta. Esa atracción
sexual necesita experimentarla a través de caricias, que pueden empezar con besos furtivos a escondidas, pero que progresivamente pueden aumentar la intensidad hasta llegar al acto coital. Recordemos que esta etapa de la vida se adquiere la capacidad reproductiva del cuerpo. El tener relaciones sexuales tempranamente es un riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual, así como un embarazo no deseado. ¿Dónde aprenden las y los adolescentes sobre sexualidad? En general, lo deseable es que sean los padres, madres o adultos significativa en la familia las que les promueve sobre el tema de educación sexual. No obstante, en la mayoría de las sociedades, pocos padres y madres les hablan sobre este tema. También es importante recordar que las y los adolescentes reciben información y valores de otros miembros de la familia, como son hermanos mayores o menores, primos, abuelos, tías, etc. Y sus pares, y de sus pares. La mayoría obtienen la información por los amigos, compañeros. A veces esa información es incorrecta, engañosa, puesto que también la información es obtenida de sus pares o de las páginas de internet de dudosa confiabilidad. Sin embargo, la exactitud y la fiabilidad de esta información compartida puede ser mejorada si nosotros trabajamos con las y los adolescentes como promotores de pares y los capacitamos y se apoyen entre ellos, dado que probablemente se vinculan entre sí, que pidan información a un adulto. Están los medios de comunicación. A menudo es uno de los más comunes y las fuentes más importantes para ello, sin dejar de mencionar la gran cantidad de estímulos a través de las cuales se bombardean, como series, telenovelas, programas con una gran carga sexual. Los programas escolares. Hay que revisar estos programas que varían en las escuelas de todo el mundo. La mayoría de los programas solo enseñan la biología de la sexualidad, pero no enseñan cómo podemos relacionarnos como seres humanos. No van más allá de los aspectos psicosexuales, no van más allá con los aspectos psicosexuales y psicosociales. A pesar que los promotores de salud rara vez son una fuente primaria de información, estos deben ser capaces de darla y responder a las preguntas de manera solidaria, espontánea y natural. De acuerdo con ello, necesitan una formación y cada uno de estos recursos tienen el potencial de generar información y apoyo a los adolescentes. Cualquier programa que se proponga a prevenir el inicio de relaciones sexuales y con ello las infecciones de transmisión sexual y embarazo en la adolescencia deben intentar influir sobre las condiciones que favorecen esta situación y contribuir al desarrollo de las competencias psicosociales y de los elementos de juicio que las y los adolescentes necesitan para tomar decisiones que les protejan, así como motivar o impulsar la definición y realización de su proyecto de vida. Entre los mitos y las creencias erróneas que con más frecuencia en la adolescencia se presentan sobre la sexualidad, se menciona: la menstruación afecta el disfrute de las relaciones sexuales, que la finalidad última de la relación sexual es la de reproducción, que la vejez apenas si se puede disfrutar la sexualidad. Y para un adolescente, una persona mayor de 30 años ya es un viejo. El despertar sexual empieza en la adolescencia. La presión de pares y prueba de amor. Antes, la exigencia era mayor de parte del adolescente sobre la adolescente, pero actualmente también las adolescentes la exigen. La imagen corporal y la anatomía de sus órganos genitales, el tamaño del pene, sí importa. Ideas erróneas obtenidas más que todo en los medios de comunicación.
donde el coito debe durar toda la noche. Que es necesario usar productos que no tienen confiabilidad, como los lubricantes, para tener un mayor placer. Otro mito es usar limón, cloro, vinagre después de las relaciones sexuales para evitar infecciones de transmisión sexual y para evitar un embarazo. Entonces, hay una gran cantidad de información equivocada y está en nuestras manos como personal de salud y adultos de proveerles todos los conocimientos correctos. Hay gran cantidad de inquietud y de dudas que tienen las y los adolescentes y es por ello que tenemos que prepararnos para responderlas. También es importante ser sincero. Algunas veces las y los adolescentes nos van a hacer preguntas que no vamos a saber contestarlas en el momento. Entonces, no nos pongamos a inventar. Es clave ser sincero y decirle: lo que me estás preguntando en este momento no sabría cómo responderlo, pero vamos a hacer un acuerdo. Lo voy a buscar y en la próxima entrevista hablaremos sobre eso. Tengan en cuenta algo: si establecemos un acuerdo con el adolescente, se debe cumplir. Si no se cumple el acuerdo, vamos a perder la confiabilidad y evidentemente él y la adolescente se van a alejar de ustedes. Entonces, se pierde la oportunidad de poder influir positivamente en el desarrollo de habilidades para la vida que están construyendo al lado de personas que están bien preparadas para apoyarlos. En los diversos congresos y consensos internacionales se ha definido la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes como el bienestar físico, mental y emocional de las y los adolescentes, e incluye estar libre de embarazo no deseado, aborto realizado en condiciones de riesgo, infecciones de transmisión sexual, toda forma de violencia y coacción. Recordar que la sexualidad en la adolescencia es la forma de expresión o el conjunto de formas de comportamiento humano vinculado a los procesos somáticos, psicológicos y sociales que están relacionados con el sexo. Es un componente esencial de la capacidad que tienen los jóvenes para transformarse en miembros bien equilibrados y responsables de la sociedad, desarrollar todas sus capacidades y ejercer sus derechos como ciudadanos de un país o comunidad. Es por ello que tenemos que procurar que se empoderen de información confiable y que los servicios de salud que necesiten estén habilitados con personal capacitado para poder transmitirle la información que necesiten sobre su salud sexual y reproductiva.